Bienvenido, bienvenida a la continuación de la clase Neurociencia del Dolor. En la clase pasada estudiamos la historia del dolor, cuál es el origen de todas estas ideas, teorías y pensamientos que en algún momento de la historia fueron lo único con lo que contábamos para poder entender cómo es que el cuerpo experimentaba dolor. Posterior a eso, estudiamos cuáles eran estas teorías de forma más específica, qué era lo que nos contaban cada una de ellas, y fuimos viendo cómo a lo largo del tiempo, hasta partiendo desde 1664, en donde surge todo con René Descartes, hasta el año en 2000, 2017, cuando surgen David Butler y Lorimer Mosley y empiezan a detonar toda esta revolución del dolor. Pues miren, a modo de repaso, lo primero que tenemos que considerar es que todo lo que hemos estudiado hasta ahorita de teorías son simplemente ideas. El proceso científico siempre inicia con una capacidad de observación. Posterior a esa observación se plantean hipótesis, luego llega una fase de experimentación, luego se desarrolla una teoría y si ésta puede llegar a comprobarse, se convierte en una ley. Lo que hay que recordar es que todo esto que hemos mencionado hasta ahora han sido teorías, cuando que muchas de ellas ya están completamente descartadas, como lo era la teoría de las compuertas, que nos hablaba de que el cuerpo tiene diferentes fibras que transportan información a diferente velocidad y la primera que llegara al cerebro era la que cerraba la puerta de entrada de dolor. Ahora bien, hoy en día sabemos que esa teoría ya no puede seguir utilizándose para justificar nuestras intervenciones terapéuticas, pero sí se podría utilizar para tratar de entender un poco más acerca de la nocicepción. Ahora bien, en relación a esto, hay que tener en cuenta que cuántos de nuestros tratamientos están basados en estas teorías. ¿Ok? Lo que nos hace pensar de que si estas teorías fueran completamente ciertas, ¿por qué estamos experimentando en la actualidad una pandemia en donde una de cada 5 personas tiene algún tipo de dolor recurrente? Si estas teorías y estos tratamientos fueran tan efectivos, ¿por qué hay tantas personas con dolor en el mundo? Ahora bien, en relación a eso, mencionamos que para poder entender la neurociencia del dolor tenemos que tener la mente siempre abierta y como bien decía Albert Einstein, la mente es como un paracaídas, no funciona si no la abres. Ahora bien, mencionamos la teoría de las compuertas y nos quedamos aquí, la teoría de la neuromatriz del dolor. Sabemos que Ronald Melzack y Patrick Wall pues fueron los creadores o los desarrolladores de la teoría de las compuertas. Y no es en una entrevista en la BBC en donde el propio Ronald Melzack sale y tiene toda la humildad de reconocer que esa teoría ya estaba completamente obsoleta, porque pues en ese momento no contaban con el acceso al cerebro como el que hoy en día cuentan. Bueno, pues en el año del 2001, Ronald Melzack lanza su propia, de nuevo, teoría, en donde trataba de explicar que el dolor ya no era una cuestión que viajaba de la periferia, sino era un producto del cerebro, sino que el dolor era un estímulo eferente que todo cerebro humano producía. No es gracias a todas estas máquinas de resonancia magnética y de tomografía axial computarizada que él puede empezar a entender cómo es que funcionaba el cerebro. Pues bueno, él en esta teoría explica que normalmente las zonas del cerebro que están más activas al momento de la producción de dolor son estas 9 estructuras. ¿Ok? Estas 9 estructuras, curiosamente, son las, podríamos decir, más primitivas de nuestro cerebro, que están ligadas a nuestro cerebro reptiliano. Entonces, él, a través de esos estudios de imagen, se da cuenta que cuando una persona experimenta dolor, muchas áreas del cerebro funcionan en conjunto para la producción del mismo. Entre estas teníamos a la zona número uno, como el córtex premotor, que es una estructura en el cerebro que se encarga de organizar y preparar el movimiento, también en conjunto, en completa comunicación con el córtex premotor, el córtex cingulado,
que es una zona del cerebro que se encarga para la concentración y la atención. También en conjunto funciona con el córtex prefrontal, que es la zona del cerebro que normalmente se identifica por la solución de problemas y memoria. También funciona junto con la amígdala, que amígdala proviene del griego almendra. No es la amígdala de la garganta, sino es la amígdala cerebral, que es una estructura en la parte más interna del cerebro que tiene forma de almendra, por eso es que lleva el nombre de amígdala. Pues bueno, esta amígdala se le denomina también glándula maestra porque es glándula que puede controlar otras glándulas en el cuerpo humano. Es importantísimo su funcionamiento en el cuerpo y a nivel endocrino sobre todo. La amígdala se encarga de procesar emociones como el miedo, la adaptación al miedo y adicciones, por ejemplo. También están en contacto directo con el córtex sensorial, que se encarga pues de la discriminación sensorial, con el hipotálamo y el tálamo, que son estructuras que por lo general regulan la respuesta al estrés y regulan la autonomía de todo el cuerpo, el latido del corazón, la respiración, y muchas funciones que son completamente inconscientes. También tienen que ver con la motivación. De igual forma están en contacto con el cerebelo, que se encarga del movimiento y la cognición, la coordinación del movimiento más que nada, en conjunto con el hipocampo, que están completamente relacionados a funciones como la memoria, la cognición espacial, el miedo, la adaptación al miedo y demás. Y por ende, con la médula espinal, que pues es la salida a la periferia, ¿no? Ahora bien, estas nuevas estructuras, Ronald Melzack dicen, porque todavía está, digamos que activa esta teoría, que están en conjunto, trabajando en conjunto, procesando toda la información relacionada al miedo para que al final de cuentas, en conjunto, decidan si vas a experimentar o no dolor, dependiendo de todo lo que ya hemos mencionado. Ahora bien, eh, las características esenciales de esta teoría que se mencionan es que en la actualidad sabemos que nadie sabe cómo funciona al 100% nuestro cerebro. En la carrera de investigación del entendimiento en las neurociencias, hay autores que dicen que apenas estamos en los primeros 3 pasos de esta gran carrera, ¿no? O sea, es uno de los pocos órganos que no entendemos al 100%. Entonces es muy difícil poder plantear teorías en relación al funcionamiento del cerebro porque no entendemos cómo es que éste funciona en sí. ¿Okay? Entonces hoy gracias a la tecnología es que estamos pudiendo tener un acercamiento un poquito más profundo en relación a su funcionamiento y por eso es que estamos cambiando paradigmas y estamos generando una revolución en relación al conocimiento que teníamos del dolor. No podemos seguir con el conocimiento que se fue planteado hace 400 años por René Descartes. Bueno, esta teoría propone que el dolor es una experiencia multidimensional producida por patrones característicos de impulsos nerviosos generados por una red neural ampliamente distribuida en el cerebro, el cual se le denomina neuroetiqueta. Pues miren, el término de neuroetiqueta va a ser un concepto que vamos a estar manejando a partir de ahora. Ronald Melzack explicaba a la neuroetiqueta como esta red que están viendo aquí, que está dentro del cerebro, que mantiene en comunicación estas 9 estructuras muy primitivas dentro de la corteza cerebral. Pero el problema es que todas esas estructuras, conforme aprenden y producen el dolor y cada vez empiezan a volver más eficientes en producirlo, recuerdan y guardan esa información de forma muy específica y podríamos visualizarlo como que la guardan en forma de paquetes, ¿ok? Por ejemplo, en mi cerebro está guardada la información de cuando me caí, cuando tenía 10 años, ¿no? Recuerdo qué olía, recuerdo qué fue lo que vi, la temperatura en la que se encontraba el, el planeta en ese momento y en ese lugar en específico, lo que estaba pensando, lo que estaba sintiendo, o sea, son son muchos factores los que están guardados en esa neuroetiqueta. Pues se habla de que la neuroetiqueta en conjunto
con los receptores que se encuentran dentro de estas estructuras que captan y guardan y almacenan toda esta información, tienen un tiempo de vida de 25 años. ¿Ok? Entonces, en mi cerebro puede estar guardada esta información por 25 años. O sea, yo tengo 27, o sea, las memorias que tengo de mis 2 años hasta aquí pueden seguir vivas en mi cerebro, especialmente si en alguna de ellas se produjo dolor. Entonces, esta información la corteza cerebral utiliza para poder identificar situaciones en el que en el futuro puedan ser muy similares a las que ya hayas experimentado con anterioridad, en la que en algún momento esas estructuras produjeron dolor y para mantenerte con vida y protegerte generan algún tipo de respuesta motora, endocrina, neuroinmune o demás. El punto aquí es de que esto es lo que puede explicar el por qué hay gente que se vuelve completamente meteoróloga. Te puede decir, es que ya me empezó a doler la rodilla, va a llover. Es que va a suceder tal cosa porque ya me duele el hombro. El punto aquí es de que esta gente no es que se esté prediciendo el futuro o que esté loca, simplemente que estos sensores, denominados neuroetiquetas, que guardaron información que puede ser desde hace 25 años, se activan con la con el objetivo de poder advertirle al cuerpo de que hay una situación en donde tú puedes estar en riesgo y puedes experimentar dolor, ¿no? Entonces digamos que el cerebro, una vez que aprendió, lo almacena y utiliza esta información para tratar de prevenir en algún futuro una situación similar. La consecuencia de esto es que pues la gente tiene dolores recurrentes y no sabe por qué le sigue doliendo la rodilla después de 15 años de que se la lastimó. Y le duele específicamente cuando huele a un determinado olor en el ambiente o cuando cambia el clima y va a empezar a llover o porque cuando hay frío. Es por esta cuestión y vamos a tratar de hablar más de ello en la clase en vivo. Bueno, estos patrones de neuroetiqueta pueden ser originados por inputs sensoriales, pero también pueden originarse sin la presencia de estos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, hablábamos de que los pensamientos y las emociones son inputs, son impulsos eléctricos que se desencadenan en el cerebro. Entonces, gracias al estudio de imagen, en donde están pudiendo estudiar a profundidad el cerebro, se están dando cuenta que muchas veces estas áreas se empiezan a incrementar su actividad sin la necesidad, bueno, sin la necesidad aparente de hacerlo. O sea, podríamos decir que no saben, todavía no entienden por qué de repente estas áreas se activan sin haber un estímulo que pudiera estarlas activando. Entonces reaccionan de una forma muy reactiva, que no saben todavía por qué. Entonces aquí sí, podríamos decir que hay veces que van a haber eh, reacciones de estas o activaciones de estas neuroetiquetas sin la necesidad de que exista un impulso, cualquiera que éste sea, que las active. O sea, pueden activarse sin la necesidad de estar captando información de tipo nociceptiva. Las puede activar un pensamiento, las puede activar una emoción, las puede activar una memoria, ¿ok? Entonces es muy complejo, pero nada más necesito que entiendas que la neuromatrix del dolor, que es la que está tratando de explicar que el cerebro es quien se encarga de producir el dolor, tiene una memoria que empaqueta toda la información aprendida en forma de neuroetiquetas hasta por 25 años, las cuales pueden ser activadas sin la necesidad de algún input sensorial. Muy bien. Pues bueno, esta teoría de la neuromatriz del dolor fue como que el preámbulo para que en el año 2000 aproximadamente Lorimer Moseley y David Butler desencadenaran la revolución del dolor a través de toda la investigación que ellos estaban realizando y a través de la publicación de libros como Explain Pain, por ejemplo, en donde se enfrentaron al mundo entero y presentaron los estudios más recientes en relación a neurociencias y trataron de replantear ideas y replantear conocimientos en relación a lo que se tenía en base al cerebro. Pues bien,
En base a la revolución del dolor, más que una revolución, es una evolución en el pensamiento, ¿ok? Y más allá del pensamiento, del entendimiento del cerebro, ¿ok? Y no solamente del cerebro, sino del dolor, que es una pandemia silenciosa que ya sabemos que afecta a 1 de cada 5 personas, ¿ok? Pues bueno, esta revolución o evolución en el pensamiento nos dice que el dolor puede ser la señal que salva la vida de muchas personas, pero también cuando persiste puede destruir la vida de innumerables personas. O sea, el dolor ha sido un tema que le interesa mucho al fisioterapeuta entender, ¿ok? Porque normalmente nosotros como fisios, si seguimos esta tendencia de estudio, de comprensión y entendimiento del dolor, les aseguro que cada vez la gente nos va a empezar a buscar más por nuestra labor. Porque en la actualidad lo que estamos observando es de que el fisioterapeuta se está convirtiendo en un profesional de la salud de primera opción. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente nos considera como primera opción para consultar algún tipo de problema que esté teniendo en su cuerpo. Entonces, a nosotros ya cada vez es más común que nos llegue gente que nos busca por nuestro servicio antes de visitar al médico. Entonces nos llega en muchas ocasiones gente que todavía no tienen un diagnóstico médico. Entonces es ahí cuando nosotros nos convertimos de vital importancia. Cuando cada vez más gente haga esto, que nosotros seamos un profesional de salud de primera opción, la exigencia y la necesidad de que nosotros como oficios entendamos bien esto y entendamos de muchas otras cosas, sobre todo de diagnóstico diferencial, va a marcar la diferencia y nos va a posicionar como un profesional ampliamente reconocido y validado. Estamos en esa carrera aún. Pues bueno, el dolor va a ser una de esas causas de que a veces nos va a llegar gente que está experimentando dolor por problemas muy complejos que si yo no sé encontrar ni diagnosticar, difícilmente le sepa resolver a mi paciente. Por ejemplo, gente que puede tener dolores lumbares por cuestiones de compresión vascular. Aunque yo entienda que el dolor es una cuestión de producto del cerebro, si yo no detecto que hay un problema físico que también pudiera estar produciendo ese dolor, pues al paciente no se le va a resolver. Entonces ahí cuando eh, me encuentro en la posición de entender todos estos aspectos y poder derivar, si no lo puedo resolver, con otro profesional a ese paciente. Ahora bien, en esta evolución en el pensamiento se está preguntando qué es el dolor realmente. Si esta pregunta se la haces a tu propio paciente, vas a sorprendente con las respuestas. Vas a ver que muchos de los pacientes te van a decir que si al hacerle la pregunta, por ejemplo, de que si su dolor está completamente relacionado a la lesión, la gran mayoría te va a responder que sí. Y si les preguntas que el dolor es sinónimo de lesión, te van a responder que sí. Entonces, en la clase en vivo vamos a ver de dos preguntas clave que es importantísimo este, realizárselas al paciente porque desde ahí empiezas a entender el contexto por el cual el paciente llega a tu consulta. Ahora bien, regresemos a la pregunta ¿qué es el dolor realmente? Pues bueno, sabemos que en los últimos 30 años se detonó una revolución científica con dos grandes avances que han permitido responder un poquito mejor esta pregunta. Uno de ellos es el mapeo del genoma humano, ¿sí? La capacidad de poder mapear esas estructuras tan pequeñitas que están dentro de nuestro ADN. Y la segunda es el mapeo cerebral, que es la capacidad de poder observar todas esas estructuras muy específicas en nuestra corteza y poder ver cómo se comunican entre ellas y cómo funcionan. El mapeo cerebral se ha podido, por ejemplo, realizar gracias a que en la actualidad existen institutos en Australia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en donde, por ejemplo, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT, tienen esta resonancia magnética, la que la denominan 7 Teslas, eh, que es una cámara de resonancia sumamente potente que permite estudiar muy a fondo y a profundidad el cerebro. Gracias a estas máquinas y en el MIT donde hay
áreas destinadas completamente al estudio de la neurociencia y del funcionamiento del cerebro, es que hemos podido entender el mapeo cerebral. Por ejemplo, en el MIT tienen una clínica que se dedica específicamente a investigación del dolor, en donde a los pacientes, por ejemplo, visualizan al cerebro antes de aplicarle, no sé, una técnica de acupuntura y después de aplicársela y tratan de ver cómo es que cambia el comportamiento de la actividad eléctrica en el cerebro. Entonces, bueno, se está estudiando muchísimo en la actualidad. Gracias a este tipo de tecnologías que podemos mapear el cerebro humano. Gracias a esto hemos podido entender que el dolor es una señal eferente, no aferente. Como les decía, todas las teorías que les mencioné en la clase pasada nos explicaban eso, de que el dolor venía de afuera, de que era una sensación que estaba en el exterior y pasaba hasta el cerebro. Hoy sabemos que es todo lo contrario, de que es un producto, es una experiencia que se detona en el cerebro y que es al final de cuentas el cerebro quien decide si experimentarás o no dolor. Segundo, el dolor es un sentimiento más que una señal, es una sensación. Recuerden esto siempre, el dolor puede ser ansiedad, el dolor puede ser miedo, el dolor puede ser un sentimiento, puede ser una emoción. ¿Ok? Este, Todos estos factores están activos en la experiencia del dolor o pueden activar experiencias de dolor en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, esto habla de que cualquier daño, tanto físico como emocional, puede producir dolor. ¿Ok? La palabra dolor es un término puramente psicológico definido como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial o descrito en términos del daño. Normalmente creíamos que esto era el dolor, ¿no? La definición que acabo de expresar. Pues bueno, hoy sabemos que es mucho más complejo que esto, pero es la definición como que más validada en la actualidad. Pero sabemos que podemos decir ahora que el dolor, de una forma más simple, es un sistema de protección, ¿ok? Que está completamente alerta a situaciones de peligro, ¿ok? Y en relación a esto, podríamos decir que mucha gente, más allá de experimentar dolor en alguna parte del cuerpo, podríamos decir que tiene ansiedad en alguna parte del cuerpo o tiene miedo en alguna parte del cuerpo, porque más que esté dañada esa parte, puede estar desencadenando inputs relacionados a ansiedad y a miedo, dicha parte. O sea, es difícil que te diga un paciente es que tengo ansiedad en la rodilla, es que tengo ansiedad en el hombro, es que tengo miedo en el cuello, ¿ok? O sea, es lo mismo, pero todavía no podemos conceptualizar todavía a profundidad esto, pero sucede y lo estamos viendo. Gracias a los avances científicos, nuestro entendimiento del dolor es completamente diferente a lo que se sabía hace 100 años. Algunas de las conclusiones sustentadas en estas nuevas investigaciones son, y ojo aquí porque muchos de la información que te estoy dando puede cambiar en los próximos 10 años. Si la tecnología se desarrolla más a- adecuadamente, esto va a estar cambiando. Entonces, por eso es que tenemos que estar completamente actualizados todo el tiempo, porque esto cambia, cambia año con año. Incluso la información puede cambiar mes a mes y los conceptos se pueden actualizar. Pero en relación a estos avances científicos con los que ya conocemos hoy, por ejemplo, sabemos que cuando experimentamos dolor, muchas áreas del cerebro se activan exactamente al mismo tiempo, lo que ya habíamos mencionado como neuroetiqueta. Estas nuevas estructuras que se activan, que son muy primitivas, cuando es necesario alertar a todo el cuerpo de que existe un problema real o potencial y que nos advierte de una posible riesgo, ¿no? Bueno, y vimos que esta información puede ser almacenada hasta por 25 años en los receptores ubicados en estas estructuras, a las que se denominaban como neuroetiqueta. Segundo, muchas experiencias activan las mismas áreas en el cerebro. Ya hablamos de que pensamientos, emociones, ansiedad, miedo, recuerdos, incluso ningún tipo de señal pueden activar estas áreas en el cerebro. Tercero, no existe el dolor articular, el dolor muscular o el dolor de nervio. O sea, ahorita podríamos decir que no existe
ningún dolor en el cuerpo. Sientes el dolor en la articulación, sientes el dolor en el músculo y sientes el dolor en el nervio, pero no quiere decir que el dolor esté en esa estructura. Simplemente a través del homúnculo somatosensitivo, en la ubicación del mapeo, tú estás experimentando esa percepción en esa parte del cuerpo en particular, pero no quiere decir que el problema está ahí. Cuarto, el sistema nervioso es realmente un órgano inmune. El 10% de sus células son neuronas y el 90% son células con función neuroinmune. Esto es increíble que a pesar de esas 100 mil millones de neuronas que tenemos en el cerebro, pensar que hay 9 veces más células que tienen otras funciones que son completamente necesarias para que la neurona pueda funcionar correctamente. Entonces, el cerebro, más que un órgano con neuronas, es un órgano con células neuroinmunes. Lo vamos a estudiar en neurofisiología del dolor. Los sensores de peligro pueden permanecer en alerta durante al menos 25 años después de la lesión. Imagínense, era lo que les comentaba. Las neuroetiquetas y los sensores que se encuentran dentro de estas y del cuerpo pueden permanecer con 25 años de memoria. Acuérdense que los receptores que vimos, los microscópicos, Meissner, Merkel y demás, por lo general tienen un tiempo de vida de días a semanas. ¿Ok? Estos se mueren y reviven. Entonces esto te daba la posibilidad de poder restablecer las señales que transmitían. Pero la memoria que fue guardada gracias a la transmisión de toda esta información puede permanecer hasta 25 años. O sea, yo puedo seguir experimentando dolor de alguna lesión que me marcó en mi vida hace 15 años. O sea, eso es posible. Somos bioplásticos, el dolor es tratable. La bioplasticidad es el término más actualizado sobre neuroplasticidad. Actualmente hablamos de bioplasticidad y decimos que el cerebro es un órgano bioplástico, porque las células que se encuentran dentro de él tienen la capacidad de modificar su funcionalidad con la necesidad de tener que hacerlo. Por ejemplo, las neuronas a través de sus axones tienen la capacidad de suplir funciones de algunas estructuras dañadas en el cerebro. Entonces esta sinaptogénesis en donde estos axones, gracias a la capacidad de alargarse y de conectarse entre ellos, pueden suplir, por ejemplo, funciones del cerebro que se perdieron tras un infarto. Pero actualmente sabemos de que no solamente el cerebro está ligado a sinaptogénesis, sino también a la neurogénesis. El cerebro, por muchísimos años se pensó que no tenía la capacidad de crear nuevas neuronas y hoy sabemos de que sí. Y el ejercicio, por ejemplo, abre una puerta muy, muy grande en relación a esta capacidad que el cerebro tiene de crear nuevas neuronas. Entonces, ese proceso de creación de nuevas neuronas se denomina neurogénesis. Y el cerebro tiene funciones de bioplasticidad relacionadas a sinaptogénesis y a neurogénesis. Tiene la capacidad de crear nuevas conexiones neuronales, tiene la capacidad de crear nuevas neuronas. Ahora bien, en relación a esto sabemos que el conocimiento de calidad más el movimiento de calidad nos van a determinar un tratamiento efectivo. No solamente interesa que tú conozcas, sino que entiendas, pero que también pongas a mover a tu paciente de una forma muy, muy específica y precisa. Bueno, el dolor es solo una señal de protección de nuestro cerebro. Podríamos decir que esta es la conclusión de todo lo que te acabo de decir. El dolor es solo una señal de protección de nuestro cerebro, que es un proceso muy complejo que apenas estamos entendiendo y que con el tiempo cada vez será más fácil poder comprender esta ciencia que es tan indispensable para la humanidad porque una de cada 5 personas tiene algún tipo de dolor recurrente. Ahora bien, todo esto que acabo de mencionar son como que los principios las esenciales de lo que se plantea en la revolución del dolor, ¿ok? En la evolución del dolor. Son todos estos conocimientos que nos están dando a conocer. Ahora bien, dentro de la evolución del dolor, pues hay dos autores que destacan, que son David Butler
y Lorimer Moseley. David Butler ya está en proceso de retiro, creo que ya hasta se retiró. Actualmente únicamente se va a dedicar a dar ponencias y conferencias y quizás talleres, pero creo que ya está en proceso de retirarse. Pero bueno, su instituto australiano, que es el grupo NOI, es el grupo de Neuro Orthopedic Institute, se encarga de desarrollar mucha investigación y publicaciones en relación al dolor. Fue creado por David Butler y pues se encuentra en Australia. En la actualidad este instituto nos plantea 5 de las cuestiones críticas para llevar a cabo un cambio conceptual sobre el dolor. ¿Okay? Es como que la esencia, la pulpita de lo que el grupo NOI nos dice de Australia hacia el mundo. El primero es que la lesión o enfermedad no significa que siempre se sienta dolor. O sea, no porque estés enfermo o porque estés lesionado vas a experimentar dolor. Eso es lo primero que nos dice el grupo NOI. Lo segundo, el sistema nervioso se mueve y se estira mientras nos movemos. Todos nuestros nervios están en movimiento cuando yo estoy funcionando. ¿Okay? Mis plexos cervicales, mis plexos lumbares, mi nervio ciático, mi nervio braquial, cubital, medial y demás se mueven en conjunto conmigo. Entonces estas estructuras no contráctiles tienen que tener la capacidad de deslizamiento para poder moverse con naturalidad. Y cuando existe compresión o atrapamiento de alguno de estos, en muchas ocasiones el paciente experimenta molestia, pero no siempre es así. Hay problemas de atrapamientos nerviosos que al paciente ni le hacen cosquillas, ni lo sienten, ¿okay? Pero hay otros en los que apenas alguna estructura roza un nervio, duele muchísimo. Tercero, tercer concepto que nos plantea David Butler. El dolor es una señal diferente del cerebro, es un output. A partir de ahora igual vamos a manejar el término output. Input es todo impulso que viaje de forma aferente, o sea, de la periferia hacia el cerebro. Y output es todo impulso eléctrico o nervioso que viaje desde el cerebro hacia afuera, o sea, de forma eferente. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que el dolor, como les venía diciendo desde hace rato, es una señal que va de adentro hacia afuera. Cuarto concepto, el conocimiento y el movimiento son los mayores libertadores del dolor. El conocimiento con entendimiento y el movimiento son los mayores libertadores del dolor. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes que tengan dolor recurrente de más de 3 meses, de nada va a servir que lo trates directamente en camilla. Obviamente sí van a haber cosas que se van a tener que trabajar en la camilla, pero el, podríamos decir que más del 50% de la probabilidad de que ese paciente se le quite su dolor va a ser en relación a qué tanto lo pongas a moverse. Porque vamos a ver más adelante en neurofisiología del dolor que la corteza cerebral, conforme más produce dolor, se empiezan a generar cambios a nivel de corteza, y esos cambios que se produjeron gracias a la bioplasticidad con la que este órgano cuenta, la única forma de revertir dichos cambios a través igualmente de la neuroplasticidad es a través del movimiento de calidad. Y quinto, la plasticidad del sistema nervioso da una nueva esperanza y técnica de tratamiento, lo que les acabo de mencionar. La capacidad de bioplasticidad del órgano, del cerebro, es la que te puede llevar a dos caminos en la vida. Uno, a donde todo el tiempo tengas dolor recurrente, y dos, en donde a través del movimiento y del ejercicio esos dolores se te quiten. ¿Okay? Entonces, ese dolor se quita por la misma causa que lo produjo, por la bioplasticidad. El cerebro se adapta a la necesidad que nosotros le exigimos, a la necesidad que nosotros le pedimos. Y también tenemos el grupo de Pain Revolution, que es este grupo de Lorimer Moseley, que de igual forma está en Australia, que de forma un poquito más simple nos postula 3 axiomas. El primero es rethink, reengage y recover. El rethink nos dice que necesitamos repensar completamente sobre el dolor, lo que estamos haciendo hasta ahorita. No podemos seguir pensando lo mismo que pensó René Descartes hace 400 años. Y esto se tiene que
cada vez hacer más cotidiano, o sea, cada vez tenemos que discutir o poder conversar con más gente de la salud que entienda sobre estos conceptos de los que nosotros estamos hablando en este momento. Son pocos los médicos que ya están empezando a considerar esto, ¿ok? Lo siguen viendo como una idea, como una teoría que no está completamente validada. Pero yo les preguntaría a esos médicos, si tus tratamientos fueran efectivos, ¿por qué todavía la gente sigue teniendo dolor? O sea, incluso en la actualidad, los médicos cirujanos ya cuando te, te encuentran un problema que pudiera resolverse con cirugía, te dicen, yo la puedo operar, yo te puedo operar, pero eso no significa o no te puedo garantizar que el dolor se te vaya a quitar. O sea, ellos mismos saben que actualmente las cirugías ya no resuelven el problema, porque son muchos los pacientes que después de la cirugía siguen teniendo dolor. ¿Ok? Entonces hay que replantearse, sobre todo esos médicos se tienen que estar replanteando de que por qué está ocurriendo esto, ¿no? O sea, yo así lo veo. Rengenge, tenemos que volver a comprometernos con esta epidemia que es el dolor. O sea, imagínense que tú puedas resolverle la vida a una de cada 5 personas simplemente por explicarle correctamente lo que está pasando en su cuerpo y por ponerlo a moverse de una forma más eficiente y de calidad. Y el paciente poco a poco experimente movimientos asintomáticos completamente libres de dolor. Y Recover, el mejor método para prevenir el dolor, persiste en dar a la gente los recursos para recuperarse. Y esto va muy de la mano con lo que les decía. El mejor agente físico que puedes ofrecerle a tu paciente eres tú. Tu conocimiento y tu entendimiento. Ese es el mejor agente físico que le puedes ofrecer. A pesar de que la tecnología está desarrollando nuevos aparatos y nuevas corrientes y nuevas tecnologías que pueden ser aplicadas en fisioterapia, el mejor agente de cambio en la sociedad fisioterapéutica vas a ser tú, tu capacidad de entender esto, ¿ok? La capacidad de que puedas llevar a otro nivel la fisioterapia en Yucatán. A mí me corresponde enseñarte cómo utilizar estos aparatos y cómo es que funcionan. Pero por eso es que a lo largo del primer parcial y segundo parcial estamos destinando mucho tiempo a esto, porque esto es lo que va a decidir, lo que va a determinar qué vayas a hacer tú con esta información que te voy a dar a partir del tercer parcial. ¿Cómo la vas a aplicar? ¿En qué momento la vas a utilizar? Y no dejes de considerar todo esto que estamos viendo a partir de este momento. ¿Ok? Ahí va a marcar la diferencia entre tú y un fisioterapeuta que esté en el mismo grado que tú, que no entienda de neurociencia el dolor y que no entienda el proceso celular de la inflamación. Muy bien. Este ejercicio lo vamos a hacer en la clase en vivo de ideas viejas e ideas nuevas en relación a esto. ¿Ok? Lo vamos a dejar pendiente. Muy bien. En el próximo video te voy a hablar de los 10 conceptos claves del dolor. Voy a cerrar este video hasta aquí y para la próxima clase te voy a subir los 10 conceptos claves del dolor para que hablemos de forma muy generalizada. Esto ya lo mencionó David Butler en en el video que les pedí ver de la conferencia, pero lo vamos a estudiar uno a uno. Vamos a tratar de entender un poquito más a profundidad lo que quiere mencionar con estos 10 conceptos claves del dolor que son fundamentales entender para poder comprender esta revolución o evolución en los paradigmas de la neurociencia del dolor.